Hubo un tiempo en el que el noble oficio de enfermera no tenía el respeto social, no tenía la valoración social que hoy en día tiene. A mediados del siglo XIX, ser enfermera era poco más o menos que pertenecer pues a una clase social muy baja. Eran consideradas ayudantes de escasa monta y, en todo caso, siempre de imprecisa reputación social. Incluso se llegó a decir que las enfermeras eran borrachinas que estaban trabajando en los hospitales por escasa soldada y porque no tenían otra cosa mejor que hacer en la vida. Esto, por fortuna, cambió a mediados del siglo XIX, como digo, con la irrupción, con la llegada de una mujer tremenda, intrépida, valiente, una mujer que dio un vuelco a todo para elevar la categoría de enfermera pues al digno oficio, a la digna valoración que hoy en día tenemos, por fortuna, hacia ellas y hacia ellos, porque de todo hay miles de enfermeras españolas se forman aquí para luego viajar precisamente al Reino Unido, donde encuentran mejor situación laboral, al parecer, donde ganan un poquito más y reciben la estima social. Florence Nightingale, desde luego, merece un sitio de relumbrón en la galería de personajes ilustres de la historia. Hoy vamos a contar su epopeya y cómo la enfermería llegó a las cotas que hoy tiene. Vamos a hablar de Florence Nightingale, una mujer que ya su nombre anuncia un poco el lugar exacto de su nacimiento. Nació en Italia, efectivamente, en la ciudad de Florencia. Sus padres, William Edward Short y Frances Smith, habían iniciado un viaje de bodas, de estos que se hacían antaño, en el siglo XIX, que duraba no poco tiempo. En este caso, más de 2 años estuvieron deambulando por el viejo continente, y eso fue acaso por la cómoda situación económica de la que disfrutaban. La verdad es que tanto William como Frances era un matrimonio, la verdad, que muy culto, muy preparado, muy cultivado. El propio William se había instruido en las aulas de la Universidad de Cambridge y, desde luego, eran viajeros románticos y muy preparados para descubrir cuantas cosas quisieran ver. Y viajando por la península itálica nacieron sus 2 hijas. En este viaje de bodas nacieron sus 2 hijas. Por un lado, Partenope, la llamaron así por haber nacido ella en Nápoles. Partenope es el nombre griego de Nápoles, y quisieron recordar su estancia en Nápoles, el nacimiento de su hija, poniéndole el nombre griego, Partenope. Y luego pues vino al mundo Florence. Nació en Florencia el 12 de mayo de 1820. En aquel tiempo, desde luego que la geografía europea aún se convulsionaba con el recuerdo del temible Napoleón Bonaparte y aquellas guerras de Italia. Pero William y Frances, la verdad es que estaban realizando un viaje de absoluto placer, tanto que nacieron sus 2 hijas, y más aún cuando recibieron la noticia del fallecimiento de un pariente suyo llamado Peter Nightingale. Por eso, siguiendo la costumbre de la época, asumieron el apellido del pariente y, en consecuencia, todos desde entonces fueron la familia Nightingale. Dispuestos a disfrutar de su heredad, viajaron, retornaron al Reino Unido y se asentaron, buscaron acomodo en el condado de Hampshire, y allí, en una casa magnífica llamada de Embley, vivieron unos veranos felicísimos. Repartían el invierno en un lado, el verano en otro. Ya digo que, al disponer de gran fortuna, pudieron permitirse esos lujos, viajando en la visita de familiares, amigos y recordando y recorriendo el territorio británico. Y de esa cómoda guisa fueron creciendo las pequeñas Partenope y Florence. Primero recibieron la instrucción de las adecuadas institutrices, que las instruyeron en las lides de la escritura, la lectura, pero el padre asumió la tutela personal de sus pequeñas y empezó a inculcarles su amor por los estudios, por la lectura de los clásicos y por algunas disciplinas del gusto del progenitor. Tal fue el caso de las matemáticas. La pequeña Florence de inmediato quedó embriagada, quedó enamorada de las disciplinas matemáticas, las ciencias exactas. Eso es lo que ella quería ser, matemática.
Cuentan sus biógrafos que en un favorable día de 1837, cuando Florence contaba 17 años de edad, sintió la llamada de Dios. Ella siempre afirmó que Dios la había elegido para ser soltera, que su entrega, su abnegación hacia los demás vino dada en ese día de 1837, y a fe que lo acreditó, desde luego que lo demostró. En 1840, con 20 años cumplidos, y cuando se presuponía que para una señorita de su buena clase solo quedaban las labores domésticas o en todo caso las tareas sociales, pues Florence se destapó anunciando a sus padres que su intención era la de estudiar ciencias exactas, matemáticas. Y desde luego que fueron años de difícil pugna, pues la madre Frances no quería bajo ningún concepto que su pequeña Florence estudiase matemáticas. No era propio de una dama victoriana. Después de todo, Florence consiguió aliarse con su padre y al fin se le otorgó el permiso para estudiar matemáticas. Y además, bueno, de todo esto, los profesores que se eligieron para ella no fueron desde luego mediocres. Uno de ellos, James Joseph Sylvester, uno de los artífices de teorías tan brillantes como la de invariantes. Bueno, pues Florence se convirtió en la aventajada alumna de Sylvester y aprendió de él no solo los secretos de las matemáticas, sino también cualidades suficientes, virtudes suficientes para saber todo lo que había que saber sobre estadística, sobre cuadros, sobre gráficos, unas cuestiones que le serían sumamente útiles en sus actividades posteriores. Aún no se había recuperado la madre, Frances, del sobresalto de saber que su hija iba a ser matemática, cuando Florence dijo a sus padres una nueva inquietud. Y en 1845, con 25 años cumplidos, Florence reunió a sus padres para decirles que en realidad no quería ser matemática, que ella soñaba con ser enfermera. Esto fue una convulsión. Esto ya superó a la madre, pues ya os digo que la condición o el oficio de enfermera no estaba bien visto. Suponía pertenecer a un bajísimo estrato social y además la reputación que acompañaba a las enfermeras no era la más lúcida, desde luego no era la mejor, la más idónea para una dama de alta condición, de alta clase. Pero Florence ya lo había decidido, era terca, rebelde, era muy obstinada y quería ser enfermera. Hasta entonces, Florence Nightingale pues había asistido a algunos parientes, había ayudado en sus actividades sociales, pues ayudar a los más necesitados, a los menesterosos, y había atendido como enfermera, pero bueno, no entregada a la vocación, al oficio todavía. Esto acontecería en 1849, ya tenía 24 años, y durante un viaje de placer por Egipto descubrió las escasas salas hospitalarias de Alejandría, y esas escasas salas también estaban adornadas por una falta de higiene más que aparente. Eso sobrecogió a Florence Nightingale y comprobó que la asepsia brillaba por su ausencia en aquellos hospitales. Y desde ese año, desde 1849, se entregó a la tarea, al afán de aprender cada vez más sobre las prácticas de enfermería. Viajó por diferentes lugares, el mencionado país del Nilo, donde aprendió cosas en el Hospital Católico de San Vicente Paúl. Allí aprendió cuestiones fundamentales para su vida profesional, pero luego viajó otra vez al viejo continente, a Europa, para descubrir en Alemania, por ejemplo, en Düsseldorf o en otras localidades, o en algunas instituciones, como la institución para diaconisas protestantes, cómo se realizaban curas, cómo se atendía a los enfermos, cómo se debía atender, y ya entonces pensó que la atención psicológica sería fundamental para la mejora del paciente. Tras su estancia en la institución para diaconisas protestantes, viajó a París, y allí en la ciudad Lud buscó de nuevo el refugio en un centro católico, el Hospital de Saint-Germain, pues regentado por las Hermanas de la Caridad, y siguió aprendiendo. Finalmente, en 1853, regresó a su país natal, regresó a Inglaterra para asumir el cargo de superintendente